Hola a todos, bienvenidos a la clase de estadística del grado en criminología de formación Manuel Pozo. Vamos a realizar un ejercicio de cuestiones tipo test, tipo examen, donde vamos a trabajar varios conceptos de estadística descriptiva unidimensional y bidimensional. El primer ejercicio nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la mediana. Bien, pues antes de analizar cuál es la respuesta correcta, vamos a establecer qué es la mediana y cómo identificamos nosotros este término. Bien, pues la mediana tenemos que sería una medida de posición central, la cual deja a su izquierda el 50% de los datos ordenados de menor a mayor, puesto que equivale al percentil 50. Vamos a hacer una representación de esto. Bien, la mediana la tenemos por aquí y es una de las tres medidas de posición central. Vamos a establecer que lo que hace es dejar a su izquierda el 50% y esto equivale es totalmente equivalente a que deja a su derecha al resto del 50%, debido a que esta línea contiene el 100% de los datos. Bien, en base a esto, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues lo que ocurre sería que si me dice aquí que cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la mediana, pues tengo la primera opción, que sería de que la mediana es la medida de tendencia central más sensible a valores extremos, que no es cierto porque es una medida de posición central. El B, que la mediana es igual al promedio aritmético de los datos. Esto tampoco es cierto porque el promedio aritmético de los datos es lo que hace referencia a media, y lo vamos a poner por aquí, que hace referencia a media, no a mediana. El C me dice que la mediana es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de los datos. Esto tampoco es cierto porque cuando nos hablan de este dato de mayor frecuencia sería la moda. Y por último, el apartado D nos dice que la mediana divide los datos en dos mitades iguales. Esta parte sí que sería cierta porque, como podemos ver aquí, la mediana deja a su izquierda el 50% de los datos, equivale con el percentil 50 o lo que es lo mismo con el segundo cuartil. Y en ambos casos equivale a decir que deja el 50% de los datos a la izquierda, el 50% de los datos a la derecha o que divide a los datos en dos mitades. Por lo cual, el apartado cierto sería el apartado D, donde nos dice que la mediana divide los datos en dos mitades iguales. Seguimos con el apartado, con el segundo ejercicio, que nos dice que en una regresión lineal simple, que representa la pendiente de la línea de regresión. Bien, pues para esto lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra expresión de la recta de regresión. Vamos a establecer nuestra recta de regresión y vamos a ver cómo se calculan cada uno de sus coeficientes. Nuestra recta de regresión, vamos a ponerla de y sobre x, es una expresión de la forma y igual a más b por x, donde la b se calcula como la covarianza entre la varianza de x y la a se calcula como la media de y menos b por la media de x. Como podemos ver en esta expresión de la recta de regresión, la pendiente es el término b. Entonces, este término b sería la pendiente. Y en base a esto vamos a responder a este apartado. Nos dice, ¿qué representa la pendiente de la línea de regresión? El coeficiente de determinación. Pues mirad, este no sería, puesto que el coeficiente de determinación r al cuadrado se calcula como la covarianza al cuadrado entre el producto de las varianzas. Y como podemos ver ahí, esta expresión es totalmente distinta a la forma en la que se calcula b, que sería la pendiente. Ahora me dice que la pendiente es el término independiente. Eso no es cierto porque el término independiente sería A y la pendiente es B. Entonces, no es correcto. Continuamos y me dice que la variable independiente, bien, la variable independiente es la X. Entonces, esto tampoco es el término de la pendiente de la recta de regresión. Y finalmente, el apartado D me dice que es el cambio de la variable dependiente, o sea, lo que cambia la Y, por unidad de cambio en la variable X. Efectivamente, ese sería el apartado correcto porque la interpretación de la B es que por cada unidad que aumenta X, es decir, por cada unidad que cambia la variable independiente, pues la variable dependiente
aumenta o disminuye en el valor de B, que sería ese término de la pendiente. Y ya para finalizar con el tercer ejercicio, nos dice que ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coeficiente de variación es correcta? Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser por aquí, vamos a escribir cuál es la expresión del coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Vale, pues el coeficiente de variación es un término que se calcula para las distintas variables como la desviación típica entre la media. Una vez que sabemos esto, me dice que el coeficiente de variación se expresa en la misma unidad que los datos originales. Mira, este coeficiente de variación es adimensional, puesto que las unidades se cancelan, es decir, no tiene expresión. Adimensional. Como no tiene expresión, pues la unidad no puede ser la misma que la de la desviación típica, o la media, o los datos originales, que son las mismas. Continuamos con el B, que me dice el coeficiente de variación compara la varianza y la desviación típica. El coeficiente de variación es una medida de dispersión, pero no hace ningún tipo de comparación con la varianza y la desviación típica, como podemos ver aquí, ¿vale? Vamos a poner que esto es una medida de dispersión. Si continuamos leyendo el apartado C, me dice que el coeficiente de variación se utiliza para medir la dispersión de los datos en porcentaje. Efectivamente, este coeficiente de variación es un valor, está entre 0 y 1, y con lo cual se puede expresar en porcentaje de 0 a 100. Esta aparenta ser verdadera, pero antes de finalizar el ejercicio vamos a leer el apartado D, el cual me dice que el coeficiente de variación es igual a la mediana. Claramente, el coeficiente de variación acabamos de decir que es una medida de dispersión y en el ejercicio 1 hemos trabajado con la mediana, que era una medida de posición central. Entonces, claramente no pueden ser lo mismo. Y con esto concluimos que el apartado correcto sería el C, medida de posición para la mediana, y apartado C para nuestra respuesta del tercer ejercicio. Y con esto hemos justificado un ejercicio tipo examen de la asignatura de estadística del grado en criminología. Hemos justificado cuáles son verdaderas, por qué son verdaderas y cuáles son falsas y por qué son falsas.